Y bien, continuamos entonces con la serie que le hemos titulado Sabiduría para Vivir. Y hemos estado hablando sobre la importancia de los proverbios. La importancia de poder estar leyendo cada día los proverbios, porque trae mucha enseñanza, trae mucha de la practicidad de nuestra vida, los proverbios. Y la primera semana estuvimos hablando sobre una invitación. Y esa invitación es a leer los proverbios, a ver la importancia que tienen los proverbios para nuestra vida. Luego, la segunda semana estuvimos hablando acerca de la pureza sexual. Y estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene la pureza sexual en nuestras vidas. Luego estuvimos hablando sobre trabajo duro, ¿sí? Ya se me estaba olvidando. Trabajo duro, ¿sí? Acerca de la importancia de ver el trabajo como algo bueno, ¿sí? Como una bendición. La semana pasada estuvimos hablando sobre el autocontrol, ¿cierto? Esa ira descontrolada que puede ser tan dañina para todos nosotros. Y el tema de esta mañana es disciplina. Y este es un sermón para los padres, pero no tanto para padres que apenas estamos educando a nuestros hijos, también es para padres donde sus hijos ya salieron de casa. Y por eso es importante tener presente qué dicen los proverbios acerca de la instrucción de los padres hacia sus hijos. Y es cómo entrenar a tus hijos para que alcancen la grandeza. Así que quiero en esa mañana dirigirme a los padres, abuelos, tíos, personas que tienen a niños o adultos o jóvenes en casa o que tienen hijos y que ya están por fuera. Y muchas veces nosotros pensamos que la mayoría de nuestras oraciones es para nuestros hijos que apenas están en ese proceso de vida. Pero nos damos cuenta que nuestras oraciones es muchas veces por nuestros hijos que están solos en el mundo, por aquellos hijos que sabemos que no toman buenas decisiones, que no están por el camino correcto, que queremos que sus decisiones sean buenas y pensar en nuestros hijos, cuál sea la edad en la que ellos están. Y vamos a tener entonces una pregunta de diálogo allí en las mesas, y es la siguiente: si Dios te concediera responder a una petición por tus hijos, ¿qué pedirías? ¿Sí? Si Dios en esta mañana te dice, te voy a responder a una petición que tengas por tus hijos, pero algunos tienen 1, 2, 3 o 4 hijos, ¿sí? ¿Qué le pediría a Dios por cada uno? ¿Sí? ¿Sí? ¿Soy claro con la pregunta? ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos allí a dialogar un poco en nuestras mesas. Si Dios te concediera responder a una petición por tus hijos, ¿qué pedirías? Bien, padres, ¿tenemos por qué orar por nuestros hijos? Ahí yo ya entré en esa etapa de ser padre. Y cada uno está en cierta etapa, ¿cierto? Cada uno, apenas yo estoy iniciando, y es ese dolor con personas que dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Sí? En este caso yo me pregunto, ¿qué va a hacer de mi hija? ¿Sí? Ayer ella cumplió sus 2 añitos, ¿sí? Estaba feliz cumpliendo sus 2 años. Y uno como padre entra en ese proceso de preocupación. ¿Qué va a pasar con ellos en cada etapa de sus vidas? ¿Sí? Y en este ámbito ministerial hay un dolor de pastores que sienten que sus hijos se están alejando del Señor. Y hay gran cantidad de pastores que hay esa preocupación. Y yo les tengo que confesar, en mí también había esa preocupación. Antes de tener a Abigail, era de esa carga tan fuerte que viven los hijos de pastores, porque tienen que
comportarse de cierta manera, es que son los hijos del pastor y es una carga muy fuerte. A tal punto que ven también cómo algunas personas hieren a su papá dentro de la iglesia. Y eso les hace ¿qué? Alejarse. ¿Estoy equivocado? Es una realidad, ¿cierto? Y eso es un temor que tiene uno, ¿cierto? Como pastor, donde sus hijos van creciendo y se les pone cargas de perfección, cargas de haga, no haga, ¿sí? Y es difícil uno saber en esa etapa de la vida cómo van a ser. ¿Cómo va a ser mi hija cuando tenga 15 años, sí? Espero que no sea muy enamoradiza, que no sea lo que uno diría todo padre que empiece a traer. Pero ese sermón no es sobre mi familia ni sobre mí. Ese sermón es sobre uno como padre. Y es saber cómo debemos guiar a nuestros hijos en la etapa en que estemos, o aquellos que están en ese proceso de pensar en tener hijos. Porque hay mucha presión. Hay una presión cultural sobre nuestros hijos hoy. Hay una presión allá afuera en lo que les ofrecen, en lo que deben hacer y lo que la iglesia les está ofreciendo y lo que afuera les está ofreciendo. Y es esa lucha que tienen ellos. Y si no les damos bases, fundamentos de cómo lidiar con sus emociones, fácilmente el mundo los va a atrapar. Si nosotros como padres no hacemos nuestra labor. Así que comienzo este mensaje con dos simples observaciones. Y la primera es, ¿qué dice entonces la palabra acerca de la crianza de sus hijos? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Proverbios acerca de cómo formar a nuestros hijos? Y tengo dos observaciones. La primera es, cuando se trata de la crianza de los hijos, una de las cosas más importantes que todos los padres aprenden es que si tienen más de un hijo, tienen a su cargo dos personas ¿qué? Totalmente diferentes. ¿Es así? Sí. Bueno, mis papás están esta mañana acá. Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el bebé de la casa, ¿cierto, mami? Sí. Yo soy el bebé de la casa aún. Y todos somos diferentes, ¿sí? Yo era el más tímido. Mi hermana habla hasta, mejor dicho, habla demasiado, ¿sí? Mi otro hermano es más bien calmado. Todos somos diferentes. Y a todos nos trataron de esa manera diferente. Y no es como, es que usted debería ser como su hermano, debería ser como su hermana. Y como padres hay que tener presente que cuando se trata de la crianza, tenemos hijos ¿qué? Totalmente diferentes. Cada niño es diferente y único. Unos son sociables, otros muy callados. Uno puede tener ciertas habilidades y talentos, otros tienen otras habilidades. Algunos quisieran ponerse en pie y hablar en público, otros se morirían si les piden que hablen frente a otras personas. Así que hay algo que tenemos que tener claro, es que los hijos son cada uno totalmente diferentes. Y número 2, lo que tú haces para formar a tus hijos siempre va a cambiar en cada etapa de la vida, ¿sí? Algunos ya pasaron por el proceso que estamos nosotros de cambio de pañales, de hacer varias cosas de instrucción para nuestros hijos, otros ya los hijos son adolescentes, otros ya se fueron de casa y hay cambios en esas etapas. Van a cambiar porque cada etapa cambia y tus hijos cambian, no son los mismos de hace 10 años, 15 años o como estén en este momento. Esta semana estaba leyendo un material de Gary y Anne Mary Eso y ellos tienen un curso donde habla de ética biblia para padres. Y si alguno lo quiere tener, lo tengo en PDF, si alguno lo quisiera leer, muy interesante ese curso sobre ética bíblica para los padres, ¿sí? Se podía descargar
totalmente gratis. Y en esta parte hablaban de 4 fases de la crianza de los hijos. Y de pronto cada uno va a establecerse en qué fase está con sus hijos, ¿sí? Y lo nombran de la siguiente manera. La primera fase es la fase de la disciplina. En esa estoy yo, ¿sí? De los 0 a los 5 años. Y esa fase abarca el periodo desde el nacimiento hasta los 5 años de edad. Es cuando tú estableces que amas a tus hijos, pero así como los amas, también ¿qué debes hacer? Porque ellos todavía no saben qué es eso, no saben qué es la vida, no saben qué es tener ciertas conductas, tener ciertas normas, ciertos principios. Y hay que enseñarles quién tiene la autoridad, porque algunos hacen unos berrinches que, mejor dicho, lo hacen hasta quedar mal a uno. Y ellos tienen que saber quién es la autoridad. Vamos a la segunda fase, y es la fase de entrenamiento. Y esta fase se lleva de los 6 a los 12 años. Y para usar una analogía deportiva es un entrenador, ¿cuántas veces empieza a entrenar a ese deportista? Todos los días, ¿cierto? Todos los días hace algo con ese atleta para poder llegar a un fin. Asimismo, los que están en esta etapa preparan a sus hijos para jugar el juego de la vida. Luego entramos a una tercera etapa y es la fase de dirección. Y la mayoría están tal vez en ¿sí? De los 13 a los 19 años. Y algunos arrugan la cara de qué edad tan difícil para estos muchachos adolescentes, ¿sí? Y desde los 13 a los 19, ahora los niños que ya se vuelven adolescentes, están pasando esa etapa de ser niños adolescentes, quieren hacer las cosas ellos solos, ¿sí? Papá, mamá, déjeme, yo puedo, yo soy capaz, ¿sí? Ya no me trate como un niño, ya no me trate como un bebé, yo ya soy grande. Y entonces papá y mamá, están muy grandes, entonces pague el servicio de agua, la energía, pague arriendo, pague gasolina. Ay, mamá, tampoco así. Y se creen adultos. Y esa fase es de direccionar conductas, temperamentos, direccionar qué van a hacer hacia un futuro. Ya no podemos detener ese juego que hacíamos antes, es mostrarles cómo se debe jugar. Y ellos son los que deciden las jugadas que van a hacer en su vida. Y algunos también están en esta fase ya, y es la fase de la amistad. Y ya es de los 20 hasta que ya tienen cierta edad. Y esta fase es de crear vínculo un poco más cercano acerca de ya uno, a esta edad uno ya dice, uy, papá, mamá, yo ya les entiendo. Tantos trasnochos, tantos momentos de vida, ¿sí? Yo fui una persona muy enferma, ¿sí? Mi mamá cada rato corría conmigo para el hospital, eso me daban vitaminas, medicamentos, una cosa y la otra, porque yo sufrí desnutrición, ¿sí? Por eso la contextura delgada. Y ahorita uno que es padre, uno dice, uy, mamá, todo lo que le tocó lidiar con uno como hijo, ¿cierto? Y uno ya entra a esa etapa de respeto, de valorar lo que ellos son, de admiración, ¿sí? De esa amistad sin perder el honrar, porque el respeto no cambia, antes uno admira más lo que hacen ellos como padres. Y entran entonces en esta nueva etapa de la vida. Entonces lo que comienza con la disciplina, empieza en entrenamiento, una preparación, se les da dirección para llegar a una etapa de amistad. Y esa relación de padre e hijo nunca cesa. Y quiero entonces en esta mañana centrarme en un versículo de las Escrituras. Y es un pasaje central de toda la Biblia, donde trae un gran desafío para los padres. Y algunos ya se lo saben de memoria y lo hemos trabajado en alguna ocasión en un sermón. Proverbios 22:6.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y este versículo para algunos es tal vez un poco discutido, porque trae muchas preguntas para aquellas personas que leen este texto. Y algunas preguntas que podrían surgir de esta es: ¿qué significa educar a tus hijos y cómo lo hacemos? ¿Cuál es ese camino que debes seguir? ¿Y qué significa que cuando sea viejo no se apartará de ello? Así que algunos cristianos tienen algún tipo de problema con este versículo, porque entra en la duda de: mi hijo no está en el lugar donde debería estar. Y aquí el texto nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Pero ya mi hijo tiene 20, 25, 30, 35 y lo siento lejos. Entonces, ¿cómo aplico este versículo a mí? ¿Me equivoqué como padre, como madre, en instruirles, en darles bases? Así que este versículo podría ser difícil de entender, porque tal vez nuestros hijos no están donde nosotros quisimos que estuvieran cuando fueron adolescentes o niños. Y oramos para que eso fuera, pero eso no ha cambiado. Así que quisiera analizar este versículo en 3 partes. Y la primera parte que nos habla el texto es un mandato. ¿Y el mandato que nos da cuál es? Instruir, ¿sí? Instruir al niño. ¿Qué significa la palabra instruir? Enseñar, educar, ¿sí? Esa es la palabra que nos dice: educa a tu hijo. Y esta palabra se traduce en el hebreo y tiene una imagen muy inusual, ¿sí? Y como traduce en el hebreo es poner un bocado de comida, ¿en dónde? En la boca del niño. Eso es lo que traduce en el hebreo instruye al niño, ¿sí? Y es poner un bocado de comida en la boca. Y uno diría: un bocado de comida es educar. Y es una imagen de papá o de mamá que lo que hace por su bebé es que pasarle un bocado de comida, ¿cierto? ¿Sí? Porque ese niño, ese bebé, aún no tiene la habilidad o la motricidad para poderlo hacerlo por sí solo. Eso va haciendo a través de un proceso, ¿sí? Y necesitamos entonces que como padres nosotros educamos a nuestros hijos en darle un bocado en la boca, ¿sí? Y en algún momento pasarle su tetero, algunos que les dan tetero, y darle ese bocado al niño, ¿sí? Pregunta: ¿por qué al principio el padre o la madre le lleva la comida al niño a la boca? No sabe aún, ¿cierto? ¿Sí? Y yo no le puedo decir a mi hija de 1 año, porque ahorita sí ya lo hace, no le puedo decir a mi niña de 3 o 4 meses: hija, ve, allá en la nevera, ahí hay comida. Ay, prepárese lo que usted quiera. Mira, ahí hay fruta, hay verdura, si quiere prenda la estufa y haga una ensaladita. No le podría decir eso. ¿Por qué? No tiene todavía la habilidad para eso. Por eso la responsabilidad del papá y mamá es ¿qué? Enseñar, educar. Y es importante que le enseñemos desde el principio, ¿sí? Y ahora, pues yo ya tengo 30 y algo de años, y mi mamá cuando llega a la casa no me va a decir: ay, nene, ven, te doy comidita. ¿Por qué no me da ya comida mi mamá? Ya crecí, ¿cierto? Ya soy un viejo, ¿cierto? Joven, que ya puedo hacer las cosas por sí sola. Por eso, amados, la palabra significa que le damos al niño todo lo que necesita en la vida cuando es pequeño, para más tarde no tener que hacerlo. Yo ya no tomo tetero, o ustedes sí toman tetero.
¿Sí? Ah, bueno. Ok. Ok. Agua panela con leche, sí, pero el tetero como tal, allá habría un problema de... Es importante ver esta primera parte como un mandato. Enseñar a nuestros hijos lo que deben de hacer, tenerlos en la dirección correcta. Porque al principio nuestros hijos dependen al 100%, luego van a depender al 90%, al 80%, 70%, 60%, y cada vez uno no me necesita. Y cuando menos piensa, se fueron. Y papá y mamá, gracias por todo y voy a hacer mi vida. Así que la Biblia nos dice que el momento crucial clave son esos primeros años, donde tu hijo empieza a vivir la vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Educar, instruir, ¿sí? Que vaya en una buena dirección. ¿Qué se necesita para enseñar? ¿Qué se necesita para educar? Primero, sensibilidad. Sensibilidad hacia esos hijos. Comprender sus necesidades individuales. También, ¿qué se necesita? Disciplina. Porque ahí es donde necesitamos decirles que están haciendo las cosas mal, que se dejen enseñar, educar de la mejor manera. Pero también no solo es disciplina, castigo tal vez para algunos, también es flexibilidad. Porque dicen, no sé si será verdad, que con el primero eso es duro, pero con el segundo, yo no le demos tan duro al niño o a la niña que con el primero sí se nos fue un poquito la mano. Entonces, cuando tenemos flexibilidad es descubrir que lo que funcionó ayer ya no funciona ahora. Y lo que funcionaba el mes pasado ya tampoco funciona. Y a medida que los hijos van creciendo, los métodos tienen que cambiar y tenemos que ser flexibles. También es importante esto. Para educar a nuestros hijos necesitamos ser diligentes. Leer, informarnos. Porque formar a nuestros hijos hoy en día es difícil. Con tanto que tienen ellos a la mano, tecnología. Y no es una tarea de un día, ni de un mes, ni de un año. Y creo que todos estarían de acuerdo conmigo en pensar en esta última, que lo que necesitan nuestros hijos para educar es una gran cantidad de tiempo. Inversión específica de nuestro corazón, mente, fuerzas y sueño. Así que este mandato es educar. Lleva el alimento de la vida, el agua de la vida, la verdad de la vida. La instrucción sobre la vida directamente a tus hijos y ponla en sus labios. Aliméntalo ahora para que más tarde él se pueda alimentar por sí solo. Muestra la dirección correcta para que cuando sea viejo se mantenga en la misma dirección en la que ha iniciado. Así que les dije que eran 3 partes sobre este versículo. Vimos la primera, que es el mandato, ¿cierto? Ahora vamos entonces con la segunda, que es la dirección. Y la segunda parte del versículo nos dice: instruye al niño en su camino. Y la palabra hebrea para en su camino es debar o deber. Y muchos o algunos comentaristas han tenido cierta controversia acerca de qué es instruir al niño en su camino.
Algunos dicen, y lo hablamos en alguna ocasión, lo hablamos desde ese punto de vista, que instruir en su camino es empezar a desarrollar en su niño o en su hija las habilidades, las destrezas que tiene su hijo o su hija, y encaminarlo ¿en qué? En ese camino, ¿cierto? Pero más allá de tal vez lo que puedan decir algunos comentaristas o algunas personas que interpretan la Biblia referente a esto, quisiera ir más adentro, más hacia el corazón de lo que verdaderamente está diciendo esta parte del camino. Porque si lo miramos un poco más a fondo, miremos qué es lo que nos está diciendo Proverbios referente a instruye al niño en su camino. Porque esa palabra camino tiene un significado, tiene una relación importante para nosotros a nivel espiritual. Porque aunque puede ser que lleva al camino de su hijo o su hija de acuerdo a las habilidades, nos está hablando específicamente del camino que lleva ¿a quién? A la salvación. Ese camino que lleva al Señor, ¿sí? Y esa palabra es la misma que se traduce una y otra vez como ese camino que hay entre el bien y entre el mal, entre la maldad y entre lo que debemos de ayudarles a ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que hay caminos, ¿sí? Esa misma palabra que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿sí? Ahí está hablando de esa palabra camino como tal de guiar, ¿sí? ¿Sí están conmigo en esto? ¿Sí? No me van a quedar dormidos todavía, ¿sí? Que todavía me quedan 10 minuticos. Y es una palabra que Salomón usa una y otra vez. Por eso creo que cuando se nos dice aquí que eduquemos al niño en el camino que debe seguir, se nos dice que debemos de educarlos en el camino ¿de qué? De Dios. En el camino que lleva a la justicia, a la santidad, al amor hacia Dios. Y no se trata de instruir al niño en el camino que quiere seguir, sino en el camino correcto que nosotros le debemos de guiar. Por eso es una de las razones tan importantes que Dios creó a los padres, para que esos padres instruyan al niño en ese camino que les lleve a la salvación. Y aquellos padres cristianos que aman al Señor deben saber que ese camino deben de seguir sus hijos. Entonces vemos el mandato, vemos la dirección y vemos el principio. Y termina diciendo el versículo: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nuestro problema no es en sí con este versículo. Nuestro problema es con nuestros hijos. Porque esta última parte suena muy bonito. Pero en la realidad, ¿qué pasa con nuestros hijos ya cuando se hacen adultos? Cada uno toma el camino que cree que debe de tomar. Y entonces empieza un problema de los padres. Cargas en los padres de: ¿yo qué hice mal? ¿Yo en qué me equivoqué? ¿Qué hice para merecerme esto, Señor? Si cuando estaba pequeño lo llevaba a la iglesia, estaba en su escuela infantil, como adolescente también lo llevaba a la iglesia. Venía enojado, enojada, estirando trompa, pero lo llevaba y la llevaba a la iglesia. Y ya cuando entró a la universidad, y ahí es donde uno como padre diría: ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó entonces si dice que instruye al niño y yo lo instruí y ahora no quiere saber nada de Dios? Y se genera una carga en los padres. Y hay algo que tenemos que tener presente. Y es que cada niño, cada niña tiene su propia voluntad de decidir. Así que padres, si
hoy en día tienen sus hijos que no están en los caminos del Señor, descanse, porque usted hizo la labor. Eso ya con Dios. Ellos están decidiendo y tal vez no son las decisiones que nosotros como padres quisiéramos que tuvieran. Y ahí es donde como padres decimos, Dios, seguimos orando por ellos. Y esa es la responsabilidad ya de nosotros. Y quisiera ahora que terminemos, guiarlos en un momento de oración. Oremos por nuestros hijos. Porque así como inicié que pensaran en una petición, siga orando por esa petición. En algún momento Dios puede hacer el milagro. Si tal vez sus hijos no están en el camino que están y están apartados. Y esta semana leí un comentario que utiliza una frase poco común y dice lo siguiente: si tan solo instruyes a tus hijos en el camino del Señor, aunque más adelante se desvíen de él, como le sucede a los niños en algún momento de la vida, ese entrenamiento, esas oraciones, esa esperanza, ese compromiso, serán brazos de amor que se extenderán a través de los años y las décadas, y traerá finalmente a esos niños de vuelta a Dios. Y esto es lo que deberíamos de creer. Si instruye a tus hijos en el camino correcto, cuando sean mayores, no se apartarán de él. Y los niños o los adolescentes son como el cemento húmedo. ¿Qué pasa con el cemento húmedo, oficial? ¿Se endurece qué? Muy rápido, ¿cierto? Y nuestros hijos crecen, ¿y qué pasa? Se endurecen, ¿sí? Y algunos los escucho cuando dicen mi hijo, mi hija, a veces son palabras tan hirientes, porque no lo dejo o no la dejo salir, o porque no hago ciertas cosas, y llegan palabras como papá, mamá, te odio, papá, mamá, no quiero vivir en esta casa. Y son palabras que traen dolor a esos padres. Y muchachos, cuando uno ya tiene hijos, ahí es donde se da cuenta de todo lo que hicimos tal vez sufrir a nuestros padres, todos los que ellos vivieron como padres. Y nuestros hijos crecen y se parecen más a nosotros de lo que nos damos cuenta, y a veces más de lo que nos gustaría admitir. Así, ¿qué haces si eres padre o madre y tus hijos ya son mayores y están lejos de Dios? Tengo 4 respuestas a esa pregunta para los padres que oran por sus hijos que tienen ya 25, 30, 40, 50. 4 respuestas, rápidamente. Primero, sé sincero sobre tus sentimientos. Sé honesto. Y es importante admitir que duele que nuestros hijos ya no nos necesitan. Duele que nuestros hijos no estén tomando buenas decisiones. Sé sincero sobre tus sentimientos, sobre el sufrimiento que hay en tu corazón en silencio. Cuando no nos dicen a nosotros lo que están pasando por esos corazones. Número 2, nunca pierdas la esperanza, porque nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Número 3, ama a tus hijos sin importar quiénes sean, dónde estén o qué estén haciendo, porque nunca dejarán de ser hijos, sea que tomen las decisiones que tomen. Ámalos sin importar quiénes o cómo o dónde están. Y lo último, ¿estoy pasando muy rápido? Ok.
¿Listo? Bueno, y por último, ¿qué es lo que quiero centrarme ahora ya al terminar? Sigue orando. No te rindas nunca. Hay cosas en la vida donde tomamos cosas a la ligera y otras que se deben tomar con seriedad. Y no debemos de tomar la educación de nuestros hijos a la ligera. Y me gustaría terminar con este mensaje con dos historias reales. Y quisiera leérselas tal cual. Un padre ha orado por sus hijos durante años. Y cuando sus hijos iban a dormir, el padre entraba en el dormitorio, se paraba junto a ellos y oraba por ellos todas las noches. Siempre sabían que papá estaba allí cuando eran más pequeños. Y cuando crecieron esperaba hasta que se durmieran y luego entraba y oraba por ellos. Cuando se fueron a la universidad, todavía entraba a orar por el lugar donde habían estado. Y el padre estaba hablando con sus hijos un día y mencionó que todavía oraba por ellos todas las noches sin falta. ¿Y saben qué dijeron sus hijos? Papá, lo sabemos. Sabemos que aunque estamos saliendo de casa, sabemos que tú oras aún por nosotros. Y el padre se sorprendió y les preguntó: ¿ustedes cómo saben que yo sigo orando por ustedes? Y ellos dijeron: cuando vamos a la casa, vemos las huellas de la alfombra en nuestros cuartos. Y sabemos que aún oras por nosotros. Y una hija cuenta la historia sobre su padre. Habló de su amor y su arduo trabajo. Y dice: lo que más recuerdo de mi papá y de mi mamá. Y cuando lo estaba mencionando en un momento de esos como iglesia, comenzó a llorar esta mujer. Y dice: recuerdo que todas las mañanas cuando nos levantábamos, bajaba por las escaleras y veía a mi padre orando y lo escuchaba orando por mí. Y nada de lo que él haya hecho ha significado más para mí que el saber que mi papá y mi mamá oran por mí. Amados, no es fácil formar a nuestros hijos. No es sencillo. Y todo lo que tal vez les decimos es una lucha con lo que la sociedad les está diciendo, las redes sociales, la vida. No es fácil formar a hijos en los caminos de Dios. No es sencillo. Porque ahí está el enemigo, que dice Juan 10:10, que viene a robar, matar y destruir. Y es fácil sentirse uno frustrado. Es fácil sentir que tal vez no hemos hecho una buena labor. Es fácil decir: me equivoqué. ¿Qué pasó en este tiempo? Le he dado educación, le he dado lo que he podido, bien o mal, le he dado. Pero siento que hoy ya me estoy quedando sin fuerzas, porque siento que ya se está saliendo de control. Hay una cosa que es esencial: hay que orar por los hijos. ¿Qué tal si hacemos entonces una oración? ¿Qué tal si quieres cerrar tus ojos o simplemente inclinar tu rostro? Y si tienes hijos, ora por ellos. Ora por la etapa en que están en este momento. Tal vez pequeños, tal vez adolescentes, tal vez ya salieron de casa. Y podríamos hacer muchas más cosas por nuestros hijos, pero creo que lo más importante es orar por ellos. No se puede hacer nada por los hijos hasta que oramos por ellos. Mamás, papás, tíos, abuelos, oren por ellos. Y si
eres soltero y no tienes hijos, ora por esos niños que te importan, por esos adolescentes que te importan. Ora por los hijos de tu familia o familiares, amigos, personas que tienes cercano. Y ora para que ese camino pueda llegar a ellos, si algunos tal vez no están en ese camino de esa voluntad de Dios. Y si algunos ya están en ese camino, agradece a Dios. Gracias porque te da la valentía y las fuerzas de poder instruirlos, enseñarles ese camino de Dios. Y que amen a Dios. Porque ven que nosotros anhelamos amarle, anhelamos hacer las cosas correctas. Y que no somos tropiezo para ellos en ese conocimiento acerca de quién es Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por ser Dios. Gracias, Señor, por darnos vida. Señor, y en esta mañana yo oro por aquellos padres que se sienten cansados, que se sienten frustrados, que se sienten agotados porque sienten que sus hijos no van en la dirección correcta. Sienten que tal vez hicieron algo mal, que se sienten culpables por decisiones de sus vidas que afectaron a ellos. Y aún ya son adultos y no quieren saber nada de ti. Señor, yo te pido por esos padres que tú traigas a ellos esperanza, que tú traigas a ellos una vez más levantar los brazos y orar por esos hijos que están fuera. Y cada día poder hacer una pequeña oración por ellos. Señor, cuídalos, protégelos, hazles ver esa necesidad de ese camino correcto. Y que estos padres puedan descansar en ti, en que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta. No sabemos cuándo será, cómo será, dónde será ese proceso de cambio de ellos, o si lo verán. Pero darles esperanza, Señor, que aún es posible, que mientras ellos estén vivos, aún hay esperanza de la salvación para ellos. Y yo oro por aquellos que estamos en este proceso de aprendizaje, en esta primera parte del mandato de instruir a nuestros hijos. Danos sabiduría, Dios, porque a veces perdemos el control, perdemos la paciencia, nos dejamos llevar por las emociones. Y Señor, yo te pido que podamos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas para poderles modelar a ellos un hogar saludable, un hogar donde hay respeto, hay amor, hay flexibilidad, hay esa esencia de tu presencia en ese hogar. Por eso necesitamos tanto de ti, Señor, para este proceso de formación. Algunos que están lidiando con hijos adolescentes y que es difícil, Señor, en esta sociedad formar hombres y mujeres, jovencitos, con ese carácter fuerte de tener principios correctos. Y ayuda a esos padres. Y por eso es importante los proverbios, porque los proverbios traen sabiduría para vivir. Así que ayúdales, Señor, ayúdales a poder estar pegados a ti, para ayudarles a estos hijos que están en esa etapa de transición donde quieren tomar sus decisiones como adultos, pero tener privilegios como adolescentes. Y es una tarea muy difícil, Señor. Así que guíales también, por favor. Y ayúdanos a todos en general, Señor. Aquellos que tal vez están pensando en tener hijos o que tal vez se sienten desilusionados por cómo está nuestra sociedad y no quisieran tal vez. Ayúdales, Señor, en
que primeramente te pregunten a ti qué es lo que tú quieres para sus vidas. Y todo esto te lo pedimos, Señor, como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, dentro de 8 días seguimos con otro tema de sabiduría para vivir en los proverbios. Miércoles de manera virtual, nos vemos con el libro de Hechos y continuamos nuestro proceso de crecimiento. Que Dios les bendiga y que tengan una muy buena semana.